Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. A continuación resolveremos un ejemplo referente al tema de las propiedades coligativas y estudiaremos en forma específica una aplicación de las propiedades coligativas. Este tipo de ejemplos combina dos o más propiedades coligativas, de las cuatro que son descenso en la presión de vapor, descenso en el punto de congelación, aumento en el punto de ebullición y presión osmótica. En este caso vamos a ver un ejemplo que combina lo que es el descenso en la temperatura de congelación y el aumento en el punto de ebullición. Este ejemplo dice lo siguiente: el sistema de refrigeración de un automóvil se llena con una disolución acuosa de etilenglicol C2H6O2 al 20% en peso. Se requiere determinar la temperatura mínima a la cual puede estar expuesto el automóvil sin que se congele la disolución refrigerante, así como la temperatura máxima de funcionamiento sin que dicha solución comience a hervir. Bueno, en el enunciado nos dicen que el soluto viene a ser el etilenglicol de fórmula molecular C2H6O2 y el solvente es el agua porque la disolución es acuosa. Nos indican el porcentaje en peso, la concentración del etilenglicol, que es de un 20%. Nos preguntan por la temperatura mínima a la cual puede estar funcionando el automóvil sin que se congele la disolución refrigerante, es decir, nos preguntan por la temperatura de congelación de la solución, que es entonces desconocida. Y nos preguntan por la temperatura máxima a la que puede funcionar el automóvil sin que dicha solución comience a hervir, o sea, la temperatura de ebullición de la solución. Muy bien. Bueno, ¿y por qué debemos determinar la temperatura de congelación de la solución? Porque va a ser la temperatura mínima a la cual va a permanecer esta en estado líquido, o sea, sin congelarse. Y la temperatura de ebullición va a ser la temperatura máxima a la cual va a estar líquida esa solución refrigerante, porque por encima de la temperatura de ebullición va a empezar a hervir, o sea, se va a evaporar. Bueno, ¿y qué expresiones matemáticas vamos a utilizar para determinar la temperatura de congelación de la solución y la temperatura de ebullición de la solución? Debemos tener presentes que la temperatura de congelación se relaciona con el descenso en la temperatura de congelación o descenso crioscópico de la solución con respecto al solvente puro mediante la siguiente expresión: delta de T sub C es igual a la constante crioscópica molal K sub C por la molalidad M minúscula. Y también el descenso en la temperatura de congelación de la solución se puede hallar, de acuerdo a su definición, como igual a la temperatura de congelación del solvente puro menos la temperatura de congelación de la solución. Ok, estas dos ecuaciones son equivalentes, por tanto podemos expresarlas mediante una sola, señalando que la constante crioscópica molal K sub C por la molalidad va a ser igual a la temperatura de congelación del solvente puro menos la temperatura de congelación de la solución. Y despejamos de esta expresión la variable que nos interesa, que es la temperatura de congelación de la solución, que viene a ser igual a la temperatura de congelación del solvente puro menos la constante crioscópica molal por la molalidad. Entonces ya tenemos la expresión, la primera expresión para calcular la primera propiedad coligativa que nos interesa. Entonces ya tenemos una primera expresión para resolver este problema, que vamos a resumir en la parte superior. Ahora vamos a determinar la expresión para determinar la temperatura de ebullición de la solución. Bueno,
La temperatura de ebullición de la solución la vamos a determinar combinando las dos expresiones que definen el aumento en el punto de ebullición, delta de T sub EB. La primera ecuación nos dice que el aumento en el punto de ebullición es igual a la constante ebulloscópica molal K sub EB por la molalidad, y la segunda nos dice que el aumento o ascenso ebulloscópico es igual a la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro. Combinando estas dos ecuaciones obtenemos que la constante ebulloscópica molal por la molalidad es igual a la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro. De esa ecuación despejamos la variable que nos interesa, la temperatura de ebullición de la solución, que es entonces igual a la temperatura de ebullición del solvente puro más la constante ebulloscópica molal K sub EB por la molalidad M minúscula. Y esta expresión la resumimos en la parte superior, junto con la otra expresión para la temperatura de congelación de la solución. Bueno, y enumeramos estas dos ecuaciones. La primera para calcular la temperatura de congelación de la solución y la segunda para calcular la temperatura de ebullición de la solución. Podemos observar que ambas ecuaciones están relacionadas con valores del solvente. La primera con la temperatura de congelación del solvente puro y la constante crioscópica molal del solvente. La segunda con la temperatura de ebullición del solvente puro y con la constante ebulloscópica molal del solvente. En ambos casos, el solvente es el agua. Luego podemos consultar en una tabla de valores cuál es la temperatura de congelación, la temperatura de ebullición y las constantes crioscópica y ebulloscópica para el agua. Como vamos a ver, tenemos una tabla de valores para el agua como solvente. Aquí encontramos para el agua la temperatura de congelación del solvente puro igual a 0,0 grados centígrados y su constante crioscópica molal de 1,86 grados centígrados por kilogramo sobre mol. Asimismo, encontramos para el agua su temperatura de ebullición normal como igual a 100 grados centígrados, temperatura de ebullición del solvente puro, y la constante ebulloscópica molal para el agua de 0,52. Entonces vamos a llevar esos valores donde estamos resolviendo este problema. Bueno, ya tenemos los valores de la tabla para el agua cuando este es el solvente. Tenemos la temperatura de congelación del agua y la temperatura de ebullición de la misma cuando este se encuentra puro, cuando es agua pura, y la constante ebulloscópica molal, así como la constante crioscópica molal. ¿Qué nos falta de estas expresiones? Nos falta la molalidad o concentración molal. Bueno, para hallar la molalidad, conociendo el porcentaje en peso, necesitamos una base de cálculo. ¿Y por qué establecemos una base de cálculo? Porque conocemos la concentración de la solución, más no conocemos cuál es la cantidad total de la solución. Vamos a establecer una base de cálculo de 1000 gramos de solución. También podemos establecer una base de cálculo arbitraria, 500 gramos, 200 gramos, y vamos a utilizar la definición de la unidad de concentración de porcentaje en peso para calcular la masa en gramos de soluto presentes en esos 1000 gramos de solución y también la masa en gramos de solvente. Recordemos que el porcentaje en peso se define como igual a la masa en gramos de soluto sobre la masa en gramos de solución por 100%. De esta ecuación despejamos masa en gramos de soluto, W sub STO, como igual al porcentaje en peso por la masa en gramos de solución que estaba dividiendo al lado de la masa en gramos de soluto, entonces pasa a multiplicar al otro lado sobre 100%, que estaba multiplicando pasa entonces a dividir. Y reemplazamos en esta expresión los valores conocidos. Tenemos masa en gramos de soluto es igual a 20% por masa en gramos de solución, que establecimos como igual a 1000 gramos como base de cálculo sobre 100%. Si efectuamos un análisis dimensional, aquí nos va a quedar gramos de soluto, pero no lo vamos a efectuar por cuestiones de tiempo. Entonces tenemos 20 por 1000 dividido 100. Lo que nos da 200 gramos de soluto. Y vamos a colocar este valor en la parte superior. Masa de soluto es igual a 200 gramos de soluto. Muy bien, ahora vamos a determinar la masa en gramos de solvente. Para ello debemos tener presente que la masa en gramos de solución W sub SLN es igual a la masa en gramos de soluto W sub STO más la masa en gramos de solvente. Y de esta ecuación despejamos
masa en gramos de solvente, W sub STE, como igual a la masa en gramos de solución menos la masa en gramos de soluto. Y reemplazamos valores. Tenemos 1000 gramos de solución, a lo cual restamos 200 gramos de soluto. Y esto nos da un valor para la masa en gramos de solvente, W sub STE, como igual a 800 gramos de solvente. Valor que también resumimos en la parte superior, W sub STE igual a 800 gramos de solvente. Bueno, ¿y qué hacemos con estos valores? Para hallar la molalidad M, necesitamos las moles de soluto sobre los kilogramos de solvente, porque así es como se define la molalidad. Las moles de soluto vienen a ser igual a la masa en gramos de soluto, W sub STO, sobre el peso molecular de soluto. Y observemos que ya tenemos la masa en gramos de soluto. ¿Qué nos falta? El peso molecular de soluto, es decir, el peso molecular del etilenglicol, que vamos a hallar entonces en la parte superior. Decimos que peso molecular de soluto viene a ser igual a multiplicar el peso atómico de cada elemento por el número de átomos de cada uno en forma respectiva. Tenemos que el carbono tiene un peso atómico de 12 y multiplicamos por 2 carbonos, más el peso atómico del hidrógeno, que es 1, y multiplicamos por 6 hidrógenos, más el oxígeno, que pesa 16 y hay 2 oxígenos. Resolviendo esta operación tenemos el valor de 62 gramos de soluto contenidos en 1 mol de soluto. Entonces ya tenemos el peso molecular de soluto, y reemplazando tenemos masa en gramos de soluto 200 gramos sobre el peso molecular 62 gramos de soluto contenidos en 1 mol de soluto. Se cancelan gramos de soluto y estas moles de soluto van a pasar al numerador por la ley de extremos y medios o ley de la oreja, que hemos ilustrado en lecciones previas. En este caso no la ilustramos para efectos prácticos. Las moles de soluto vienen entonces a ser igual a 200 dividido 62, lo que nos da el valor de 3,23 moles de soluto. Muy bien, ya solo tenemos que reemplazar en la expresión para hallar la molalidad, como igual a 3,23 mol de soluto sobre los kilogramos de solvente. Tenemos 800 gramos de solvente, y para pasar a kilogramos de solvente dividimos entre 1000, porque un kilogramo equivale a 1000 gramos. Eso nos da 0,8 kilogramos de solvente. Entonces dividimos entre 0,8 kilogramos de solvente y resolvemos esta operación, con lo cual obtenemos que la molalidad M va a ser igual a 3,23 dividido 0,8, que es igual a 4,0375 mol de soluto sobre kilogramos de solvente. Y ya tenemos la molalidad, que era lo que nos faltaba para poder desarrollar las expresiones matemáticas para el cálculo de la temperatura de congelación de la solución y de la temperatura de ebullición de la solución. Y resumimos el valor obtenido diciendo que molalidad es igual a 4,0375 mol de soluto sobre kilogramo de solvente. Muy bien, ahora sí, reemplacemos los valores en estas expresiones. Consideremos la primera expresión para hallar la temperatura de congelación de la solución, y decimos que la temperatura de congelación de la solución es igual a la temperatura de congelación del solvente puro, que ya la leímos y es igual a 0,0 grados centígrados, menos la constante crioscópica molar, que es 1,86 grados centígrados por kilogramo sobre mol, y esta constante por la molalidad, que es 4,0375 en unidades de mol de soluto sobre kilogramo de solvente. Bueno, se cancelan unidades de kilogramos y unidades de moles, con lo que obtenemos que la temperatura de congelación de la solución es igual a 0,0 grados centígrados menos 7,51 grados centígrados, lo que finalmente nos permite obtener un valor de temperatura de congelación de la solución como igual a menos 7,51 grados centígrados. Es decir, que por debajo de esta temperatura la solución refrigerante se va a solidificar, se va a congelar. Entonces esta es la respuesta para la primera parte de este ejemplo. Ahora determinemos la temperatura de ebullición de la solución a partir de la ecuación número 2. Y tenemos que la temperatura de ebullición
de la solución va a ser igual a la temperatura de ebullición del solvente puro, que es de 100 grados centígrados, como ya lo hemos leído, menos la constante ebulloscópica molar, que es de 0,52 grados centígrados por kilogramo sobre mol. Y esto por la molaridad, que es la misma, 4,0375 mol sobre kilogramo. Y cancelamos unidades de kilogramos en el numerador con las del denominador y moles con moles. Tenemos entonces una temperatura de ebullición de la solución. Corregimos acá porque no es menos sino más. Tenemos 100 grados centígrados más 0,52 grados centígrados por kilogramo sobre mol por 4,0375 mol sobre kilogramo. Tenemos entonces 100,0 grados centígrados más el producto de 0,52 y 4,0375, que es igual a 2,10 grados centígrados, valor aproximado. Y finalmente obtenemos un valor para la temperatura de ebullición de la solución como igual a 102,1 grados centígrados. ¿Y qué significa ese valor? Que si se alcanza esa temperatura, la solución refrigerante va a pasar a la fase vapor, empieza a hervir de forma significativa, ebulle mejor dicho. He aquí entonces una de las aplicaciones tan importantes de las propiedades coligativas, determinar cuál será la temperatura mínima a la cual puede trabajar una solución refrigerante o la temperatura máxima a la cual puede trabajar sin que se evapore. De esa forma entonces concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.